Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica desde Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos a Sofía Aspe con nosotros, que es una gran interiorista de México. Ella ha trabajado hecho proyectos en España, en México, en Israel, en numerosos países, y su trabajo también ha sido publicado en revistas como Architectural Digest, o como otros como Abacasa, o como las más famosas de interiores. Entonces nos habló de cómo su despacho, de qué es lo que viene, de qué es lo que se queda, de equipos y liderazgo. Está súper increíble el episodio, no se lo pierdan, les va a encantar. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Estamos muy contentos, estamos muy, muy halagados de tener hoy con nosotros a Sofía Aspe. Sofía es una gran interiorista, tiene un estudio de diseño multidisciplinario que justo se dedica a toda la parte de la arquitectura interna, obras, acabados, interiorismo. Todo el trabajo de Sofía sí ha salido en las mejores revistas de diseño que se pueden imaginar. En México es súper reconocida, ha tenido proyectos comerciales y corporativos en México, en Estados Unidos y también en España, para toda nuestra comunidad de España. Y bueno, felices de tenerte aquí, Sofía, bienvenida. Gracias, Carla. Gracias, Antonio. Feliz de poder platicar con ustedes y con todo su auditorio que nos escucha. Un placer tenerte por aquí también. Y bueno, yo creo que para ir empezando el podcast sería buenísimo si nos puedes contar un poco tu historia, cómo acabaste al final formando este despacho, este estudio que tienes ahora, para también poner un poco a la gente que todavía no te conoce en contexto. Gracias, Antonio. Pues sí, como bien decía Carla, tengo un estudio de interiorismo, aunque hacemos un poco arquitectura interna, un poco de todo, obra, ejecución de acabados, hacemos mucho coleccionismo de arte, curaduría. Entonces, bueno, nos hemos ido un poquito multidisciplinario y en otros temas trabajamos con profesionistas como paisajistas, iluminador de iluminación, ¿no? Colegas que somos profesiones primas hermanas. Y lo fundé hace casi 9 años, no, más bien hace casi una década, hace 9 años ya, aquí en la Ciudad de México. Se llama Sofía Aspe Interiorismo. Un dato curioso es que somos solamente mujeres, solo contrato mujeres, y bueno, es un equipo multidisciplinario de ingenieras, arquitectas, decoradoras, historiadoras de arte, contadora. Y bueno, nos ha ido muy bien. Como decía Carla, empezamos con proyectos en la Ciudad de México, después salimos con proyectos al interior de la República, y poco a poco hemos ido cruzando fronteras, ¿no? Llegaron los primeros proyectos en Estados Unidos, luego tuve la suerte de que nos contrataron en el 2018 para hacer un hotel en Israel, cerca de Tierra Santa, en Magdala, un centro de peregrinaje, que fue la primera vez que pisamos pues otro continente, que fue muy emocionante. Y ahorita estamos en el tercer proyecto de un piso en Madrid, que ya llevamos uno previo y estamos ahorita haciendo 2 actualmente. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido creciendo. Y estoy sacando ahorita mi segundo libro del estudio, a propósito de estos 9 años del estudio, que lo hice con Rizzoli, y escogimos 24 proyectos de los últimos 4 años, corporativos, comerciales, residenciales, un poco para que el lector tenga una variedad divertida y que ojalá encuentre inspiración. Wow, Sofía, qué interesante. Esto último que nos dices sobre Israel, ¿no? Debes de encontrar un montón de diferencias me imagino que no solamente en tendencias, sino en la parte del comportamiento del consumidor en cada país, ¿no? O sea, debe de haber algunas diferencias que tú alcanzas a ver ahí, o requerimientos de lo que piden. Tú, justamente en esta gran experiencia que tienes, y felicidades, y qué padre que tienes los libros, qué emoción, qué bien que puedes publicar y que tu trabajo se puede ver en libros. ¿Tú cómo ves en este momento, en este nuevo año y en este año pasado, pues estos nuevos comportamientos del consumidor en el interiorismo? Mucho se ha dicho que a partir de la pandemia hay una gran inversión, y hay una inversión mayor en toda la parte de los interiores, pero también las tendencias y los consumos empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves ahí en estos nuevos comportamientos?
Sin duda, Carla. Mira, pasando a la primera parte sobre Israel, fue súper interesante. Nos contrataron los Legionarios de Cristo para hacer un centro de peregrinaje que son 169 cuartos en Migdal, en Israel, en un proyecto increíble que se llama Magdala. Y por supuesto que de cada cliente aprendemos cantidad siempre, no importa si son clientes locales o clientes, cada cabeza es un mundo y aprendes sobre diferentes maneras de estar, de vivir en este planeta, de gozar tu proyecto, de coleccionismo, ¿no? Y este fue uno de los proyectos de los que más aprendimos, justo por lo que decías, de cómo entender una idiosincrasia tan diferente a la nuestra, que por otro lado, curioso, porque este centro de peregrinaje normalmente acuden latinoamericanos, hispanoamericanos a este lugar. Entonces un poco era lo nuestro, pero en un lugar muy remoto. Por primera vez importamos de China, que cosa que yo nunca había hecho. Mandamos un barco desde México con muchas cosas que el padre Juan Solana quería, toques mexicanos. Entonces pues también un poco el tema de entradas, aduanas, importaciones, ¿no? La verdad es que fue un tema bastante fascinante y donde no dejas de aprender en esta profesión. Sin duda coincido que el tema para el interiorismo fue bastante benéfico este 2020 y 2021, pese a lo que pudiera parecer, ¿no? Pero al haber tenido a los clientes cautivos dentro de sus casas o casas de descanso o casas de vacaciones, clientes que normalmente viajan mucho, de pronto se les ocurrió remodelaciones que habían postergado, comprar piezas de arte que habían dejado para después, cambiar mobiliario que de pronto ya no les estaba haciendo, como por ejemplo el tema del home office, ¿no? Una silla que pues no es ergonómica y de pronto necesitas trabajar 10 horas al día, pues de pronto necesitas una silla ergonómica, un candil para leer de manera profesional, iluminación profesional. Hicimos muchísimos gimnasios internos, muchísimas áreas de exterior que a lo mejor no estaban tan usadas, pese al buen clima que tenemos en la Ciudad de México. Entonces le dimos nueva vida a patios internos, a balcones, a azoteas, por obvias razones para poder convivir con la familia y los amigos, ¿no? Entonces fue un año que nosotros ingresamos 30% más versus a comparación del 2020, cosa que nunca hubiera esperado, porque por otro lado varios proyectos grandes de departamentos o de cosas que hacemos diarias comunes o de selección de acabados, todo eso quedó congelado un poco a postergarse, ¿no? Entonces, en ese sentido tengo mucha gratitud. Y en términos de consumismo, el cliente final, por lo menos el cliente final mexicano y el americano, que son con los que más trabajamos nosotros, creo que es un cliente que cada vez se ha ido sofisticando más, sobre todo en la última década, ¿no? Y al igual que el interiorismo ha tomado una relevancia mucho mayor que hace unas décadas, que parecía una profesión, pues no tan seria, un poco que cualquiera podía medio hacer. Y de pronto el COVID nos recordó cuán importante es el interiorismo y la arquitectura, ¿no? Cuando estuvimos encerrados en nuestras casas, que sustituyeron a tantas otras funciones, la casa, la escuela, el templo, la oficina, el gimnasio, o sea, de pronto todo esto era nuestra casa, ¿no? Y yo estoy viendo un afán por todo lo hecho manualmente, un poco alejado a lo industrializado, y yo creo que por obvias razones, la gente hoy quiere cosas más únicas, con más personalidad, que sus proyectos van a tener más carácter. Sin duda, un amor por el paisajismo. Creo que las plantas y los proyectos de exterior, por lo mismo que estamos platicando, pues ha tomado más auge que nunca. Curiosamente, el arte fue muy impresionante. Al final, el arte nos permite viajar, el arte nos mueve del lugar, nos hace replantearnos ideas y vendimos más arte que nunca en este año, opuesto a lo que yo hubiera creído. Pero pues también el arte te invita a soñar y te invita a salirte de tu lugar, y cuando en tu lugar no la estás pasando bien por todas las diferentes crisis que el COVID nos trajo, creo que el arte fue un gran aliado en nuestros espacios para salirte un poquito de uno mismo y de sus problemas, curiosamente, porque te digo, era algo que yo no hubiera esperado. Entonces, bueno, un poco es lo que estamos viendo, muchísimo mueble de exterior, creo que ha tenido un auge impresionante, por supuesto, todos los aparatos de gimnasio, que digo, hoy los pides y hay cola de espera. Y pues por obvias razones, ¿no? Genial. Yo lo veo súper interesante todo esto que nos comentas, porque efectivamente todo eso son tendencias que hemos visto y que al final también a nosotros como profesionales pues nos obligan a estar siempre a la última, ¿no? Y a saber adaptarnos también a estas nuevas situaciones, incluso en tu caso indirectamente cambiando hasta parte de los servicios que ofreces o priorizando unos servicios frente a otros, ¿no? Por otro tipo de proyectos que de la misma manera con esa fórmula también puedes aumentar esa facturación, ¿no? Que es un dato increíble.
Y yo, siguiendo un poco con esa línea, te quería preguntar, ahora mismo en esta etapa post-COVID, donde eso ya incluso lo hemos instaurado como algo estándar, como puede ser el trabajo en casa o el trabajo híbrido entre casa, oficina, la parte de cuidarnos más a nosotros mismos, esa parte de a lo mejor conectar más con la artesanía, conectar más con el arte, sacar un poco nuestro lado emocional. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora en esta etapa que tenemos ahora de transición, donde ya se está empezando a hablar de la etapa post-COVID, que no tiene por qué ser una etapa sin COVID, como estamos viendo, pero sí una etapa donde a lo mejor esta brecha del COVID ha cambiado mucho esos comportamientos, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que va a perdurar en el tiempo o cómo crees tú que va a evolucionar todas estas tendencias? Sí, yo creo que, bueno, hablar de post-COVID, por lo menos en México, y creo que para ustedes allá también es un poco adelantado. O sea, estamos en pleno COVID, ¿no? Aquí estamos viendo un contagio masivo que evidentemente ha sido mucho más noble y mucho más rápido que el otro COVID que de hace unos meses. Eh, pero vaya, yo no hablaría en pasado ni en post, ¿no? O sea, creo que estamos en pleno, pero entendiendo tu pregunta, Antonio, de qué llegó un poco para quedarse en términos de interiorismo, de cambios de acabados y de acoples que hemos sin duda vivido como profesión. Yo sí creo que hay varios y creo lo que decía, que llegó para quedarse. O sea, hay cosas como, por ejemplo, como el tema de espacios exteriores que mencionaba hace rato, ¿no? El contacto con la naturaleza, el tener espacios abiertos para convivir, para recibir, para trabajar, para poder pues seguir con nuestras vidas, ¿no? Y eso tiene que ser evidentemente. Entonces, estamos viendo mucho temas de abrir ventanas mayores en términos de arquitectura y de obra, de puertas corredizas, de patios, de azoteas, de roof gardens, de huertos, hortalizas, o sea, todo ese tema sin duda creo que llegó para quedarse, que si ya existía, creo que solamente va a aumentar. Otro tema es el tema de acabados resistentes a todo el tema de desinfectantes, alcoholes y geles y demás, que también creo que llegaron un poco para quedarse, ¿no? Por ejemplo, el cobre, que es un metal increíble para, además de muy bello, y en México que lo trabajamos increíblemente bien como artesanal, vaya, todo el tema del cobre martelinado y de diferentes temas que podemos hacer con cobre, creo que es un material, todos los pétreos que también son en cierta manera antibacteriales, creo que muchos de los acabados de piedras tecnológicas, ¿no? Todo este tipo de acabados que van a resistir esta limpieza constante, también estamos viendo un auge sin duda. Creo que pensando que otra cosa que estamos viendo así importante, además de esto de los materiales, pues sí, sin duda. Bueno, algo importantísimo que hemos notado mucho es como un poco la extinción del plano abierto. O sea, el plano abierto arquitectónico de pronto se volvió súper obsoleto para una familia poder convivir y poder tomar el niño las clases, uno de los padres trabajar, el otro estar tomando una clase de gimnasio, y cuando estás acústicamente compartiendo el mismo área y físicamente, pues se volvió imposible. Entonces hicimos muchísima división física y división acústica por obvias razones. Y yo creo que eso va a llegar un poco para quedarse. Sin duda el plano abierto, los lofts, esos espacios divinos son espectaculares, más creo que hoy no son precisamente muy prácticos, ¿no? Para la vida que hoy toca. No lo sé si en 2 o en 3 años lo volverán a hacer. Ojalá que sí, porque tienen una belleza muy especial, pero hoy sin duda es otro de los temas que estamos viendo que la gente quiere compartimentalizar, perdón, como trabalenguas. De funcionalidad, ¿no? Que creo que al final esta pandemia nos ha llevado a esto, mucho a los espacios funcionales, ¿no? ¿Qué te funciona y qué no te funciona? Y también a darte cuenta que no estábamos preparados, ¿no? Y que de repente tengo que hacer que todos mis espacios funcionen para lo que necesitamos. Y me parece súper interesante esto que nos acabas de decir, Sofía. Y en ese sentido, acabas de mencionar algo que lo quiero conectar con lo siguiente. Hablas de piedras tecnológicas. Y muchas veces, para tener innovación, ¿no? Los despachos tienen innovación, a veces como en las urgencias, ¿no? O sea, del proyecto, el proyecto tal, y lo tenemos que hacer, y ya salió, y el cliente, y esto y el otro. Y entonces, en ese sentido, y en sacar las urgencias y sacar todos los proyectos, pues muchas veces se nos va la parte de la innovación, ¿no? Y yo lo que he visto de tu despacho es que es un despacho súper innovador. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú te das estos tiempos o cómo generas innovación desde tu oficina para poderla llevar
a los espacios, porque finalmente eso que se genera ahí, esos nuevos conceptos o esa innovación que tú traes, pues es lo que se va a implementar después dentro de los espacios, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo te haces espacio? ¿Cómo lo generas? ¿Cómo hay esos términos de innovación dentro del despacho? Gracias, Carla. Sí, estamos en constante búsqueda pues, de lo novedoso, de lo sustentable, de lo tecnológico, de lo duradero, de que algo trae un despiece nuevo interesante. Y yo te diría que no es solo la novedad por la novedad, evidentemente, sino un poco por no repetirnos, Carla, Antonio. Vemos de pronto cuántos proyectos nos empiezan a aparecer uno a otro. Vemos revistas que crees que ya viste el proyecto y te das cuenta que era otro proyecto y es exactamente idéntico y hubieras apostado a que ya lo habías visto. Entonces, un poco con ese afán, más que de ser diferentes por ser diferentes, es el tema de que los proyectos hablen de quien lo habita. Y cuando yo quiero que los proyectos hablen del habitante, que es mi cliente, pues ni un cliente es igual al otro. Entonces, ni un proyecto debiera ser igual al otro. No somos un molde de nadie. Todos tenemos diferentes recuerdos de niñez, colecciones, cosas heredadas, aficiones, recuerdos de viajes. Entonces, tratar de meter en un molde de interiorismo a los clientes y hacer un copy-paste de proyectos, a mí es algo que no nada más no me gusta, sino que no disfruto, que le huyo. Y que eso, gracias a esa un poco premisa, nos ha obligado a salirnos de la zona de confort y que si ya jaló una cuarcita nueva que acaba de salir de una montaña en Italia, que pusimos ya en una barra de bar, pues a lo mejor la pondremos una vez más en una mesa de comedor, pero ya no la vuelvo a repetir. Y de veras con el afán de seguir buscando cosas diferentes, cosas novedosas. Hay tanto, y los que estamos metidos como ustedes y yo en esta industria, sabes que cada semana hay algo nuevo. Nos llegan muestras de telas nuevas, de tapices nuevos, de despieces nuevos, de porcelanatos, de pétreos, de chapas de madera. O sea, es interminable y creo que es parte de lo fascinante de esta profesión. Entonces, el tema de repetirte porque ya te acomodó y porque ya le gustó un cliente, a mí me parece abominable y a mí que me gusta la variedad y el cambio, es justo de lo que huyo. Entonces, creo que esa mentalidad nos ha obligado a salirnos y la siguiente es la premisa de decir, tiene que ser un reflejo de quién es el cliente. A mí me da ilusión pensar que entramos en un proyecto mío y que no grita que lo hice yo, sino que tú puedes escanear el alma del cliente solamente de caminar por su casa. Puedes decir, favorece el interior, el paisajismo, qué tipo de arte colecciona, hay niños o no hay niños, es un cliente que lee o que recibe, es un cliente fiestero o que tiene una colección antigua que a lo mejor heredó de una abuela. O sea, eso es lo que a mí me interesa y por eso hacemos proyectos que realmente creo que no se parecen. Claro, eso es súper interesante porque parece algo muy obvio, ¿no? En el sentido de que al final es tu cliente el que va a habitar ese espacio y el que lo va a disfrutar mucho tiempo y tú simplemente estás pues en una etapa del proyecto, pero es verdad que aún así, aún pensando de forma lógica, que es lo que tú dices, ¿no? Meter a nuestro cliente en el centro y hacer algo que él vaya a disfrutar y que a él le represente, vemos efectivamente muchos estudios o despachos o un montón de tendencias que van simplemente a replicar lo mismo. Entonces, eso me parece súper interesante y dentro de ese punto me encantaría también si nos puedes contar un poco cómo gestionáis un proyecto en el sentido de cómo puedes sacar la esencia de tu cliente o transmitir esa esencia de tu cliente a tu equipo para ser capaz de plasmarla por medio del proyecto. Sí, mira, Antonio, tenemos como 3 pasos muy importantes que hacemos para con cualquier cliente y cualquier tipo de proyecto, porque evidentemente hacemos un poquito más de la mitad residencial, pero hacemos muchísimo comercial corporativo también, y hotelero. Entonces, cada proyecto tiene su propia chiste, ¿no? Yo te diría lo primero es conversar con los clientes. O sea, procuro escuchar mucho y hablar poco las primeras juntas con los clientes y escuchar y escuchar y escuchar. Pero de entrada, obviamente, el giro del proyecto. Segundo, supongamos que siendo una residencia hay hijos o no hay hijos, ¿no? Y qué edad tienen esos hijos. No será lo mismo los acabados para una casa con hijos adolescentes que si yo sé que hay niños de 3 años, que pues sé que hoy no puedo meter ciertas telas o ciertos acabados, que lo que quiero es que el proyecto envejezca bien, no nada más en cuanto a tendencias, sino también físicamente. Entonces no le quiero dejar un problema a mis clientes, ¿no? El tema de la funcionalidad que platicábamos, Carla, yo creo que ese es lo primero. Y ya de ahí viene la parte estética, la parte del goce y del disfrute del cliente, pero lo primero es lo funcional.
Entonces, en esa plática saco muchísima información. A veces les hacemos un cuestionario bastante breve que tenemos, pero sí nos da una idea de un poco ver dónde están parados. O sea, ¿hay algún color que te fascina? ¿Hay algún color que odias en particular? ¿Tienes ya una colección de arte previa? ¿Te gustaría empezar alguna? ¿Qué tipo de colección? Tengo clientes que coleccionan relojes de arena, tengo clientes que coleccionan insectos, tengo clientes que coleccionan, o sea, cosas muy inesperadas que de pronto hay que encontrarle un lugar y cabida en el proyecto a esas colecciones. Y dicho eso, el siguiente diálogo, que es muy importante, sucede con el espacio en sí. O sea, procuro ir a visitar el lugar y pasar un buen rato en el lugar, porque también el lugar nos da muchísima información. O sea, es un lugar que pide techos más altos o es un lugar que pide una mejor iluminación, es un lugar que pide mejor ventilación, es un lugar helado que a lo mejor está dado al norte y que quiere calidez, ¿no? Ese sería como el segundo diálogo muy importante, que es con el espacio mismo. Y lo tercero, yo les diría que es nuestra interpretación, que pues para eso nos contratan, ¿no? Hoy ya sé las necesidades y gustos básicos de los clientes, ya sé las necesidades del espacio, y pues con estas dos importantísimas informaciones es la tercera, que es mi interpretación a lo que el espacio me pide y a lo que yo creo que puedo enriquecer en la vida de los clientes a través del interiorismo, que sin duda, y lo digo sin ningún afán de pretensión, creo que sí enriqueces la vida de la gente, sí haces que vivan la mejor versión de sus vidas. Es maravilloso cuando nos llegan en Navidad mensajes de gracias porque nunca había gozado mi biblioteca tanto, gracias porque de mi sala de juntas jamás habían salido tantas ideas previamente, porque mi cuarto es un oasis, porque me metiste el afán por el coleccionismo, por el arte. Yo viajo a ferias y gozo con mi mujer viendo subastas, en fin. Entonces, yo te diría que esas son las tres grandes procesos, Antonio. Gracias, Sofía, gracias por compartirte y compartirnos esto. Gracias por abrirte y decirnos cuáles son esos pasos. Creo que es bien, bien interesante ver cómo una mujer de éxito como tú y que lo tiene en esta parte del interiorismo hace esos procesos, ¿no? Y mapear eso y ver estos pasos que haces es súper rico en el sentido de cómo logras mapear todo esto y te lo agradezco un montón. Y en ese sentido, Sofía, de este éxito que has tenido con tu despacho y que me encanta esta parte que al principio mencionaste, que solo contratas mujeres. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras de eso, o sea, porque es muy particular, ¿no? O sea, un despacho que solo contrata mujeres. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Por qué decidiste esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo manejas al equipo? ¿No? ¿Cómo se sienten como equipo? Cuéntanos todo esto, ¿no? Porque sin duda y evidentemente, pues va mucho en esta parte de apoyarnos entre comunidad y entre mujeres y te lo aplaudo, pero ¿cómo es que hiciste esto para tu despacho? Sí, mira, desde el principio, Carla, me lo propuse. Yo soy absolutamente feminista en un país donde, como lo sabes, tenemos enormes rezagos laborales, enormes rezagos salariales. A la mujer haciendo el mismo trabajo que otro hombre gana menos y trabajando las mismas horas y haciendo las mismitas obligaciones. Entonces, creo que en ese sentido es un país que todavía nos falta muchísimo en México por crecer a favor de la mujer. Y un poco ese fue mi afán, o sea, es un pequeñísimo granito de arena por mi género en apoyo a mi gremio. Gracias a Dios, el interiorismo en México hay cada vez más figuras femeninas que creo que son muy relevantes. Lo mismo en la arquitectura y creo que en España sucede lo mismo, que hay grandes despachos liderados por mujeres. Pero nosotros que también hacemos ejecución de acabados y construcción, si te vas al sector de la construcción, que digamos que es nuestro hermano, primo hermano, sigue siendo profundamente masculino. O sea, yo entre mis 600 proveedores, de veras tengo contados mujeres. No tapicera, no tengo una marmolera, tengo una herrera, tengo una barnizadora, no tengo ninguna carpintera. Entonces, si te mueves a esas áreas, sigue siendo donde a mí me da un coraje entrar a una obra y que las mujeres son las de intendencia, o la interiorista o el arquitecto, pero ese sándwich en medio, hay un rezago bien importante donde nos faltan mujeres liderando, jefas de talleres, jefas de pequeñas empresas,
que proveen un servicio, ¿no? Entiendo que hay unas profesiones inherentemente masculinas, como por ejemplo el ser marmolero, pues sí, el cargar una placa de mármol, ¿no? O a lo mejor mis mudanceros, tampoco tengo mudanceros mujeres, salvo una mujer que maneja un camión. Pero hay otras que no entiendo por qué no debiera de haber más. Entonces, en ese sentido, creo que me siento muy, pues, contenta y orgullosa en lo que puedo de apoyar a mi género. Somos 13 mujeres, es un despacho pequeño, boutique. Pretendo seguirme quedando así, no me interesa tener una oficina de 40 gentes, justo tratando de tener esa vida propia como mujer, ¿no? Que no nada más eres profesionista, sino también eres mamá, eres pareja, eres hija, eres amiga, y la parte pues espiritual, la parte de tus hobbies, la parte personal, que creo que es importantísimo no relegarla. Y algo que creo que nos ha funcionado muy bien es que no las pongo a competir entre ellas. O sea, o son equipo, para los proyectos grandes lo llevan entre 3 diferentes arquitectas o decoradoras, proyectos medianos 2, proyectos más chicos ellas solas. Entonces, lejos de competir, creo que hay una fraternidad femenina muy bonita, donde justamente tienen su propio chat, además de donde estoy yo, tienen el propio donde, oigan, me fue fatal con este cancelero, me fue increíble con este nuevo tapicero. O sea, como sumar, porque no las pongo a competir, y eso es algo que a mí me ha servido en lo personal y que para la gente que empieza siempre les recomiendo, porque no quieres pelea de gallos. Para mí la armonía es, o sea, indispensable, y si pasas 8, 10, 12 horas al día, pues yo necesito trabajar en un ambiente donde sienta un buen lugar y donde sienta una buena energía, ¿no? Entonces, esa ha sido mi receta, a mí me ha funcionado. Evidentemente hay muchos otros sistemas. Luego hay hombres que me escriben que qué mal, que así como de feminista radical, y digo, pero para nada, o sea, es una de cal por 1000 de arena que nos ha tocado. Adoramos a los hombres, trabajamos todo el día con hombres. Tengo la suerte de haber trabajado con increíbles arquitectos mexicanos y no mexicanos, paisajistas, y como les digo, mis proveedores son 95% hombres. Súper interesante toda esta parte también, Sofía. Y también toda esta parte, yo creo, de gestión de equipos, que muchas veces es bastante complicada. Todos los que tenemos equipos lo sabemos. Y creo que ahí también has dado un poco con la clave en esa parte de no enfrentar a nuestros equipos, ¿no? Porque muchas veces incluso entre ellos mismos pueden llegar a tener una competitividad no sana, que también podría ser sana, pero no sana. Y a mí me gustaría, siguiendo con ese discurso que comentabas, y como nos escuchan también muchísimos empresarios, que nos hablases como de 2 temas principales que creo que tú puedes gestionar bastante bien. Que uno es esta parte de equipos, de qué consejos te han funcionado a ti para conseguir gestionar esos equipos, esos proyectos, incluso en ese mundo que comentabas de los hombres, ¿no? Porque por desgracia esa situación existe mucho más en mi experiencia personal en México que en España, por ejemplo, aunque España tampoco es que esté perfecto al 100%, o sea, ningún país se salva, pero es verdad que a lo mejor hay un poco más de mejora. Y yo lo que sí que he visto, yo tengo muchas mujeres contratadas en el equipo, y es que muchas veces cuando trabajan con proveedores y demás, pues todavía por desgracia se les pierde un poco el respeto a la hora a lo mejor de negociar en los proyectos y demás. Entonces me gustaría que nos metiésemos también no solo en esa parte de equipo, sino equipo más todo tu entorno que tienes, que son pues todo lo que comentabas, ¿no? Todos tus suppliers, por así llamarlo. Entonces, ¿cómo gestionas toda esa parte y qué consejos le podrías dar a la gente que tenga equipos? Sí, fíjate que yo en esa parte, Antonio, siempre he tratado de no comprar como la idea de que por ser mujer voy a tener algún hándicap, algún faltante, alguna falta de respeto. O sea, creo que lo primero que yo recomendaría a cualquier mujer empresaria es simplemente ni siquiera entrar en la discusión. O sea, yo no se me ocurre que un cliente va a pensar la contrato o no por ser mujer, estoy entre una interiorista hombre o un interiorista mujer. Eh, Realmente creo que ni siquiera hay que meter la idea en la cabeza, ¿no? Y otra cosa que sí aprendí con el tiempo es que puede ser tan mujer o tan femenina o tan, digamos, masculina como mujer, que digo masculina entre cliché porque a lo mejor ser no dulce y no tierna, que no tienen que ser cualidades inherentes a la mujer en lo más mínimo, te puedes dar a respetar con tus proveedores. Yo creo que hemos logrado una fórmula muy buena que al principio me costó un poco el ajuste de entender cómo me iba a relacionar en obras con 80 albañiles, maestros de obras, proveedores absolutamente hombres, ¿no? Y entonces
a lo mejor creía que portándome más como ellos o entrándole a veces a chistes totalmente fuera de lugar y creyendo que entonces si me pongo a la par voy a pertenecer. Y con el tiempo entendí que no, que yo tengo que ser quien soy yo y las mujeres de mi estudio quien son ellas y poner perfectamente una línea muy clara de respeto, que además de que hay cordialidad y hay un ambiente de trabajo armónico entre ellos, siempre hay una línea de lo que sí y lo que no. Y yo soy muy cuidadosa, por ejemplo, en las obras, que oigo pues, un lenguaje absolutamente fuera de lugar, y fuera de lugar para hombres y mujeres. Ni siquiera tengo el cliché de, ay, no, por ser mujer no digas eso frente de mí, fuera de lugar de profesional. De poner como un orden, un respeto general a hombres y a mujeres. Y te digo, y no comprar esa idea, o sea, sí existe, seguro, a lo mejor yo no la escucharé, y nos hemos logrado acoplar. No he tenido, la verdad, ni un problema, gracias a Dios, en estos años de sentirme a lo mejor menos o que me regatearon mi carta de trabajo o de honorarios o una falta de respeto a algún proveedor en la obra. Porque te digo, yo creo que es como persona que tú pones tu línea muy clara de respeto, y te digo, además un respeto que puede ser de amigos muchas veces, ¿no? Y puedes trabajar muy a gusto y sin llegar a tener esos problemas de sexo femenino, masculino, que yo creo que ni siquiera hay que comprárselos. Gracias, Sofía. Definitivamente creo que el voltear a ver tu despacho es un ejemplo, más allá de pensar, ay, no, ¿por qué no contrata hombres? No, creo que esto que haces es abonar. Y como bien lo dice Antonio, las diferencias se acentúan más en nuestro país. Y es una realidad. Creo que en el podcast nunca les he hablado de esta parte cuando todo el tiempo que estuve en la coordinación del Consejo de Desarrollo Urbano de la ciudad y era la única mujer, era la primera coordinadora mujer que tenía. Y créanme que no fue fácil. Y estaba en la mesa todas las cámaras, y cámaras y colegios que estaban liderados por hombres. Y le estoy hablando del año pasado y el antepasado. Entonces, definitivamente, o sea, hay que crear momentos, situaciones, acciones, o áreas, o apoyarlo desde la otra manera, y que tú lo hagas así, es bueno, a mí me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos apoyamos nosotras como mujeres a darnos, o sea, esta parte, este espacio, a estar ahí, ¿no? Porque se necesita un equilibrio, que es lo que necesitamos, ¿no? Un equilibrio realmente. A mí me fascinan los hombres y mira, me llevé muy bien con todos los hombres que estuvieron en ese consejo. Sin embargo, pues es una realidad la que vivimos, donde las mujeres tienen menos oportunidades. Entonces, gestionar un despacho así, donde les das la oportunidad únicamente a mujeres, te felicito por ello y por llevarlo de esa manera, y me parece wow, y además me parece innovador, y me parece de verdad que con una visión de apoyo bastante diferente. Y bueno, Sofía, para ir cerrando el episodio, que me encanta, yo creo que me podría quedar aquí platicando contigo por horas con todo esto que nos dices, que es súper interesante y que además te admiro un montón y que ha sido tu trabajo por mucho tiempo. ¿Qué puedes recomendar de experiencias últimas que hayas tenido? ¿De algún libro, de algún serie, algo que te gustaría recomendar a la comunidad, que digas, esto se lo tienen que leer por esto o esto lo tienen que ver por esto? Bueno, yo hay un libro que siempre recomiendo y trato de regalar, de una africana increíble escritora que se llama Chimamanda Ngozi, Ngozi. Y Chimamanda es una escritora espectacular que ha escrito varios libros, pero este es un pequeño librito muy delgadito, es un libro increíble para leer y para regalar, y se llama Cómo educar en el feminismo. Y el tema es que una amiga de ella, cuando está embarazada, le dice, oye, dame unos tips para educar a mi hija, que ella ya sabía que la bebé era mujer. Y entonces escribe este pequeño libro, y es como una guía de feminismo que también creo que debe ser para hombres y mujeres, maravillosa. Entonces ese es un libro que yo siempre recomiendo. Y acabo de terminar, yo tengo un club de libro todos los lunes, que llevamos 10, 11 años, que es en mi casa, y trato de ser tan consistente como pueda. Hay veces que llego y no leí, porque simplemente no me da la vida, y otras veces sí. Y acabamos de leer un libro espectacular que les recomiendo, que se llama El país bajo mi piel, de una escritora que se llama Yoconda Belli, y es sobre la historia contemporánea de Nicaragua. Es por demás interesante, por demás
rudo y crudo, creo yo. Pero a mí me divirtió muchísimo y no nada más me divirtió, o sea, te aprendes y actualidad y luego estando tan cerca y por otro lado tan lejos, o sea, en un país que pensarías que es un país hermano latinoamericano para los mexicanos y sin embargo que muchas veces no tenemos ni idea qué está pasando allá, ¿no? Y una tercera recomendación es un libro que no es tan delgadito como los dos previos, que es un libro bastante gordo, pero que es increíble, que es de un premio Nobel chino, que se llama Rana, y el escritor se llama Mo Yan, y es un libro que también no se me va a olvidar jamás, y es sobre la prohibición del segundo hijo en China. Y realmente es súper interesante y es obviamente novelado, pero por otro lado lleno de datos absolutamente reales y también entender pues cómo esa segunda prohibición en China, cómo nació, cómo se ejecutó y las consecuencias que ha tenido, ¿no? Entonces ese sería un tercer libro muy especial. Y en términos de interiorismo, ya para acabar, les recomendaría el nuevo libro de uno de mis senseis y inspiraciones a seguir, que es el francés que se llama Jacques Grange, se escribe Grange, con G las dos, y él tiene su nombre de 70 y tantos años y es un hombre que ha publicado cantidad de libros, se llama Recent Works, un poco para saber que pues, es lo más reciente, porque como les digo, tiene muchos libros, y es un libro que yo sin duda recomiendo para toda aquella gente que le interese la arquitectura, el arte, la escultura. Genial, Sofía. Pues muchas gracias también por todas esas recomendaciones de los libros, ya me las apunto yo también. Y para ir cerrando un poco el episodio, nos encantaría también que nos comentases dónde puede encontrar la gente tu trabajo, dónde pueden contactarte, saber un poquito más de ti, tus redes sociales, tu página web. Gracias, Antonio. Bueno, pues ahí está mi segundo libro, que me daría toda la ilusión que la gente lo tenga. Creo que van a encontrar mucha variedad, van a viajar de Madrid a Yucatán, a Austin, a Miami, a la Ciudad de México. O sea, creo que es un libro muy divertido de hojear y de leer, porque generamos textos muy lindos tratando de aportar algo para cada proyecto. Se llama Interior Affairs y está en Amazon España, está en Amazon México y en librerías importantes. Mi página es www.sofiaaspe.com y luego tengo un Instagram que manejo yo, que es Sofía Aspe Interiorismo, todo pegado, y pues ahí trato de subir un poquito de manera totalmente amateur de pues, la vida diaria de esta profesión y de viajes que vamos, fotos de lo que estoy haciendo, de lo que sucede, del taller de mis proveedores, de alguna casa que estamos por terminar, de algún shooting, en fin, un poco de lo apasionante que es esta profesión y de la increíble variedad que disfrutamos los que tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta hacer. Definitivamente, esto que dices es delicioso, tener la suerte de hacer lo que nos gusta hacer y de ahí tu éxito y de ahí esos espacios asombrosos que generas, que en lo particular me encantan. Muchísimas gracias, Sofía, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. Gracias por sumar a la comunidad. Vamos a estar siguiendo los proyectos que estás haciendo y ha sido una gran charla y te agradecemos un montón, con mucha gratitud, el tiempo que nos compartiste hoy. Mil gracias, Carla. Mil gracias, Antonio. Y saludos a la gente que nos escucha, a España, que ha sido un país buenísimo conmigo en lo personal, pero también en lo profesional, al cual estoy feliz de poder estar allá y aprendiendo las nuevas formas diferentes, porque al final somos muy parecidos, pero cada quien con sus propias idiosincrasias. Entonces, saludos a todos allá también y les agradezco y qué amena plática y cuídense y ya nos volveremos a ver, Dios quiera. Seguro que sí. Gracias, Sofía. Un placer. Por aquí te esperamos en España. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera, que estamos seguros de que a ellos también les gustará.